Estamos probando por primera vez el Smart #3, que es un SUV eléctrico con ciertos aires de coupé. De hecho, va a pelear con otros modelos similares como podrían ser el Volvo EC40 o también el Mercedes EQA, todos ellos en la barrera más o menos de los 40.000 euros. A continuación te vamos a contar todas las virtudes de este vehículo que quiere romper las reglas dentro de Smart. Si eres de aquellos que piensa que todavía Smart es una marca especializada en coches pequeños, de esos que se pueden aparcar en perpendicular en las calles, ay amigo, te tengo que decir que puedes salir de la cueva. Ya pasado el COVID, estamos en un mundo mejor y ahora Smart está participada al 50% por Mercedes y por Geely, y eso significa que hacen coches de mayor tamaño y primordialmente eléctricos. Esta andadura comenzó con el Smart #1, que fue el antecesor de este vehículo, y ahora se han metido a hacer algo que es una corriente que está muy presente en nuestro mercado. Se trata de los SUV con ciertos aires de coupé. Y para representarlo tienen a este Smart #3, #3 o Smart 3 como le voy a llamar a partir de ahora, que tiene ese precio de partida por debajo de los 40.000 euros y que te voy a dar todos los detalles a continuación. Aunque eso sí, antes de eso te voy a pedir como siempre que te suscribas al canal de coches.com. Si activas la campanita, además te avisaremos cada vez que lancemos un nuevo vídeo, algo que hacemos todas las semanas. Como decíamos, la propiedad de Smart cambió en 2019. Daimler y Geely llegaron a un acuerdo para que fuera una joint venture con participación al 50% por ambas partes. La unión de la tradición alemana y el nuevo capital chino han dado como fruto una nueva gama de modelos que crece en tamaño y que apuesta todo por la electrificación. Se juntan el diseño de Mercedes con la tecnología de Geely, en un modelo que comparte plataforma con el Volvo EX30 y con el Zeekr X, cuya producción, por supuesto, está localizada en la planta de Xi'an, en China. Ya dijimos que Smart como marca rompía con todo lo anterior y presentaba coches de mayores dimensiones. Pero no solo se queda ahí, sino también presenta un nuevo lenguaje de diseño que va a ser muy propio y que tiene poco que ver con lo anterior. De hecho, como podemos ver, este Smart #3, o Smart 3 como os he dicho, tiene unas líneas muy redondeadas y muy fluidas, sobre todo en esta zona frontal que comienza con un capó totalmente plano, como podéis ver, y sobre todo lo que más me llama la atención son los faros. En este caso, tecnología LED completa y totalmente unidos por el medio a través de esta barra de LED también iluminada que hace que gane mucha presencia, sobre todo por las noches. Otro detalle característico en este coche, la marca bien presente en el capó de color negro, y tenemos aquí una toma de aire que es falsa. En este caso pues no entra, no tiene nada que refrigerar esta parte de delante, así que es totalmente innecesaria desde nuestro punto de vista. La parte inferior sí que tiene más presencia aún, con esta especie de parrilla, también está ciega por la parte superior, pero sí que entra aire por la parte de abajo, y me gusta el juego de colores que tiene. Pero si os fijáis, tiene una parte negro brillante, pero también en este acabado Brabus tenemos mucha presencia del rojo, sobre todo en la parte inferior, y también tenemos ese logo específico de la versión en uno de los laterales. Hay muchas características de diseño que podríamos destacar en este Smart 3. Lo primero son las llantas de 19 pulgadas, que pueden ser de hasta 20 pulgadas en las variantes más altas de gama. El logotipo de la marca gana presencia al estar situado en la aleta delantera, mientras que todos los bajos van cubiertos por plástico negro, para conseguir el efecto crossover. Es bastante distintivo que tenga los tiradores de las puertas enrasados en la carrocería y con el nombre de la marca en su interior, pero es un aspecto que también le va a hacer mejorar a nivel aerodinámico. Le deja con un coeficiente de 0,27 CX y también le hace ganar mucha eficiencia. Que me gustan a mí los detalles de diseño, y este Smart está plagado de ellos. Ya decíamos las llantas, ya hablábamos también del logotipo en esa aleta delantera, y es que me gusta muchísimo la llave. Como podéis ver, es un círculo perfecto, con dos partes, tenemos aquí también los botones y un diseño, como os digo, muy característico y que va a hacer que se distinga del resto, como también hace en la trasera. En esta zaga también me gusta sobre todo la caída del techo, es precisamente lo que le diferencia del Smart #1 y es lo que hace que tenga ese aire de coupé tan significativo. Como podéis ver, comienza prácticamente desde el pilar B y va tendida y de forma muy notable hasta este spoiler. El spoiler es característico de esta variante Brabus. ¿Por qué? Porque tenemos un color rojo haciendo contraste que va a juego con otros detalles del coche. En la parte principal del portón, mismo juego también de iluminación. Tenemos unos pilotos bastante rasgados que van totalmente unidos por el medio a través de esta barra LED iluminada, por supuesto, y que hace que sea reconocible por la noche y por los cuatro costados. Tenemos la presencia de la marca en todo el centro y luego también el hashtag, este número 3, que es precisamente el que da nombre a este modelo. Por último, se remata con un difusor de corte deportivo. Presencia de Brabus en los laterales, como veíamos por delante, y sobre todo también tenemos la línea roja muy presente que finaliza en la parte inferior con una defensa en gris y la ausencia total de salidas de escape. No hay que olvidar que este coche es de corte deportivo, pero también totalmente eléctrico.
El Smart 3 es un SUV eléctrico que podemos colocar en el segmento compacto. Tiene una longitud de 4.440 mm, una anchura de 1.844 mm y una altura de 1.556 mm, mientras que su distancia entre ejes se va hasta los 2.785 mm. Eso supone ser unos 13 centímetros más largo que el Smart One, del que deriva, aunque también aumenta ligeramente su batalla. Por dimensiones lo podríamos comparar con otros ejemplares que están en el segmento C-Sub con ese corte de coupé. Es idéntico en longitud que el Volvo EC40 y un poco más pequeño que el Mercedes EQA. Y ahora tocaba saltar al interior del Smart 3 para conocer cómo son sus novedades. En este apartado lo cierto es que tiene muchísima herencia del Smart One, lógicamente son mellizos en ese sentido y vemos muchos elementos similares o iguales. También es irremediable que nos recuerde a los modelos de Mercedes, porque deriva un poco de ellos y también pues tiene algunos elementos como la consola central que tienen esas salidas de aireación circulares a tipo turbina que, como os digo, me recuerda mucho a Mercedes. También esta división y me parece sobre todo que la consola central está muy bien aprovechada. Lo digo por el número de huecos. Tenemos, como podéis ver, uno aquí, perfecto para el móvil, con conexiones USB-C incluidas. Tenemos otro en la parte central, con su reposavasos y también pues, un hueco más pequeño para llevar monedas y otras cosas. E incluso tenemos una guantera que está climatizada, algo que me ha llamado mucho la atención y que no está presente en otros coches. Por no hablar de que toda la parte inferior de la consola central va hueca y nos deja con un espacio mucho mayor en la parte inferior, que de ahí sí que podríamos llevar incluso bolsos, un ordenador o una tablet. Me tengo que remitir ahora a la tecnología, que es una de las partes más importantes de este coche. Tenemos una pantalla táctil principal de 12,8 pulgadas, que es el centro neurálgico de todo el infoentretenimiento en este coche. Es la pantalla más grande de su segmento, saca bastante al Mercedes EQA y también al Volvo EC40 con el que lo estamos comparando, y me parece que pues sí que es cierto que tiene muchas funciones, aunque también va a ser demasiado en algunos casos porque tenemos la climatización incluso ahí metida, por no hablar de otras cosas como apertura del maletero. Te podemos hacer prácticamente todo y eso, pues como os digo, me gusta por un lado, pero por otro me parece que vas a llegar a superar a muchos usuarios. La pantalla aglutina muchas funciones, incluyendo la climatización, algo que siempre recalcamos que no termina de gustarnos. Pero también hay que añadir que cuenta con un avanzado asistente por voz que toma la forma de un guepardo y ayuda en muchos aspectos. La instrumentación digital de 9,2 pulgadas es muy panorámica, bastante más estrecha y alargada que en otros ejemplares, pero también es muy fácil de visualizar. Se puede completar con un Head Display de 10 pulgadas que ayuda a no desviar demasiado la atención de la carretera. No hay que olvidar que Smart es una marca que siempre ha apuntado a un segmento premium, y eso queda reflejado en las calidades que vemos en este interior. Me gusta sobre todo pues, por algunos materiales y también por los detalles que vienen con esta versión Brabus. Si comienzo por la deportividad, aquí dentro lo que me queda a mano lógicamente es el volante. Es un volante Brabus especial de esta versión, como podéis ver tiene la firma en la parte inferior y lo que más me gusta es su tacto. Tiene todo el círculo exterior forrado de alcántara y la parte interior con un cuero que además tiene costuras en contraste. El contraste viene pues del color rojo que vamos a ver en otros muchos puntos. Por supuesto lo tenemos toda la parte del salpicadero, tenemos también en las puertas, tenemos en los asientos, que pasaré a continuación a hablar de ellos, y también lo tenemos, un detalle que me gusta muchísimo, en los cinturones, como podéis ver. Volviendo a los asientos, me gusta su deportividad, me gusta cómo recogen el cuerpo, pero también me gustan sus acabados. Es indudable que tenemos aquí este reposacabezas un poco hacia afuera con el símbolo de Brabus, bien bordado en la parte de la cabeza. Tenemos también un agujero, pues lógicamente para evocar esa deportividad. Tenemos también dos texturas, tenemos cuero y alcántara, pero lo que más me gusta son los remaches. Tenemos aquí unos pequeños botoncitos en toda la parte de los laterales que tienen el símbolo de Smart. Como digo, son multitud de detalles y son las luces a este habitáculo, porque también tengo que mencionar alguna sombra. La consola central ya decía que me gusta por la forma, pero también hay que decir que es plástico y que tampoco me parece el de mejor calidad, ni está mullido y además parece que con el paso del tiempo puede llegar a desgastarse. Por suerte es aún mejor que el piano black y también se ha pensado en el conductor y el copiloto porque se pone estas partes laterales donde van nuestras rodillas de una forma un poco más acolchada. Y atrás quedaron los tiempos en los que acceder a la segunda fila de asientos de un Smart era un dolor de muelas. Con esta nueva generación y con este Smart 3 vemos un espacio bastante destacado para tratarse de un SUV de estas dimensiones. Como podéis ver, espacio para las piernas, siempre teniendo en cuenta que yo mido poco más de 1,70 y también espacio para la cabeza, a pesar de que tenemos un techo completamente solar. Sí que es verdad que peca un poco más de la anchura, tenemos una plaza central carente de forma y que tiene un mini túnel de transmisión y que la hace menos aprovechable, por lo tanto mejor viajar 4 que en 5. En ese caso se podrá hacer uso de un reposabrazos, con también portabebidas
incluso tenemos otros beneficios en estas plazas como salidas de aire acondicionado, tomas USB, un pequeño hueco. Aquí tenemos también otro hueco en los asientos, además de la estética Brabus que podemos ver aquí, y por último unos altavoces en las esquinas que hacen que tengamos el sonido envolvente directamente en la cabeza. Llega el momento de hablar del maletero del Smart 3 y tengo que decir que estaría más o menos en lo que consideramos la media de segmento. Tiene una capacidad de 370 litros, nada mal, aunque se queda algo alejada de la del Volvo EC40, que llegaría hasta los 413 litros. Sin embargo, como podéis ver, tenemos unas superficies muy aprovechables, ángulos rectos y también otras ventajas como serían los ganchos para fijar la carga o incluso un hueco bajo el piso que hace que los cables de carga puedan ir debajo y no se muevan en el resto de la superficie. Por otro lado, también hay que mencionar que respecto al Hashtag One no tenemos ese movimiento de la banqueta trasera y por lo tanto no hay variación. En este caso son 370 litros siempre, pase lo que pase. Aunque siempre tenemos la opción de abatir los asientos traseros en dos partes, 60-40, para tener una superficie de hasta 1160 litros de capacidad. Por no hablar de que estamos ante un eléctrico que también tiene un pequeño maletero delantero o Frank. Apenas suma 15 litros, que son suficientes para llevar una mochila pequeña, pero bueno, siempre está ahí. Ah, y se me olvidaba. Tenemos portón eléctrico, baja un poco lento, eso es cierto, pero tenemos un diseño tan limpio que han hecho que el botón para abrir el maletero esté integrado en la A de Smart. Cierro esto y sigo hablando de motor, que no está aquí, no lo podéis esperar en este eje. De hecho, tenemos dos versiones muy diferenciadas en este Smart 3 y voy a empezar con la primera, con la de acceso, que tiene solamente un motor trasero. Ese motor eléctrico tiene una capacidad de 272 caballos de potencia y luego también 343 Nm de par. En este caso se puede ligar a dos baterías. Con la de acceso, con la más básica por así decirlo, tendríamos una LFP de 49 kWh. ¿Qué significa eso? Que con esa versión podríamos recorrer hasta 325 km de autonomía totalmente eléctrica. Y eso también lo ha pensado la marca, pues nos ofrece una segunda batería de mayor capacidad. Tiene también otra formación, pues es de litio, níquel, manganeso y cobalto y tiene una capacidad bruta de 66 kWh. En ese caso, con esa batería el Smart 3 conseguiría hacer hasta 455 km de autonomía. Por lo tanto, sería la opción idónea para aquellos que acostumbran a viajar más con este eléctrico. Aunque voy a deciros otra cosa. Teníamos la opción en esta presentación nacional de elegir las dos versiones, la acceso y también la tope de gama, y en este caso no me he podido resistir y me he ido a por el Smart 3 Brabus. Es la versión tope de gama y te voy a contar a continuación todos sus detalles porque tiene tela. Sin embargo, también había que sumar a la gama una variante más capaz que porta el apellido Brabus y que incluso puede presumir de cierta deportividad. Gracias a sumar un segundo motor eléctrico en el eje delantero, consigue la tracción total, además de una potencia de 428 caballos y 543 Nm de par. Presume de una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y solamente puede quedar ligado a la batería de mayor tamaño. Con sus 66 kWh brutos, que son 62 kWh netos, homologa una autonomía de hasta 415 km. Y ahora sí llega el esperado momento de ponernos al volante de este nuevo Smart Hashtag 3. Lo hacemos, como decía, en la versión tope de gama. No nos hemos podido resistir y nos hemos ido a por el más potente de todos, que es aquel que tiene el apellido Brabus y que combina dos motores. Tiene un motor eléctrico delantero y el principal, que es el trasero, que se combinan ambos para tener una potencia total de 428 caballos. Como digo, es una cifra muy destacada para tratarse de un subeléctrico de estas dimensiones y va a hacer que tengamos muchas garantías en el día a día. De hecho, me parece que el nivel de potencia de acceso, 272 caballos, ya era elevado, ya tenemos mucha fuerza y mucha potencia para hacer viajes en el día a día, pero es que este además le va a sumar ese puntito extra de deportividad que siempre viene intrínseco en la palabra Brabus. Comenzamos, como os digo, con esa potencia, con esa tremenda aceleración que presenta este coche, pero luego también esas reacciones tan directas y en ese chasis tan aplomado que la verdad es que me han convencido. Y lo cierto es que en este ejemplar tenemos una conducción que es realmente personalizable, y hablo principalmente de los modos de conducción. En los Smart 3 normales tendríamos 3, pero en este tenemos un cuarto modo para sumar un poco más de características deportivas. Comenzaríamos con el modo Eco, que es el que va a hacer que se priorice la autonomía de este vehículo, que podamos tener esos hasta 400 km de autonomía que promete, aunque ya veremos más adelante si son reales o no. Tenemos un modo Confort,
ideal para el día a día, no os puedo decir mucho más, y también un modo deportivo que ayuda pues a endurecer la dirección y a tener una respuesta un poco más precisa. Pero en el Brabus tenemos ese modo que tiene ese mismo nombre, el modo Brabus, que hace que sea pues un poco más picante, por así decirlo, es el más adecuado para el circuito y es el que hace pues que tengamos las sensaciones a flor de piel. De hecho, me llama mucho la atención que en este coche también se puede ajustar el sonido. Estamos acostumbrados a que los eléctricos pues destacan precisamente por esa ausencia de ruido, por ese silencio en marcha, y en este caso tenemos varios modos de sonido para que incluso se asemeje a cómo sonaría un coche de combustión. Si os tengo que dar mi opinión personal, a mí no me gusta, me parece demasiado forzado, me parece demasiado artificial y creo que no aporta gran cosa. Pero sí que es verdad que puede ayudar un poco a conectarnos con la conducción, haciendo, por ejemplo, cómo se simulan las marchas o pues incluso cómo suben las revoluciones. Como os digo, ahora lo tengo quitado, no es algo que vaya a destacar en mi día a día, pero que de vez en cuando puede no estar mal. Por otro lado, modos de retención. Tenemos un modo I-pedal, que sería ideal para ciudad y que en cuanto levantamos el pie de acelerador, el coche frenaría por sí solo. Pero además de eso, tendríamos también 3 modos de retención diferentes para que cuando levantemos vaya reteniendo un poco más o menos y también en función de eso regenerará energía. En este apartado sí que es verdad que echo en falta tener unas levas en el volante que lo hagan de una forma más directa y que me involucren un poco más en esa retención. He de reconocer que estamos con la primera prueba de este Smart 3, es una toma de contacto no demasiado extensa y por lo tanto no voy a poder hablar de los consumos a fondo, como me gustaría, pero sí que he visto durante los primeros kilómetros que va a ser un coche bastante eficiente. De hecho, no me parece difícil, incluso con este Brabus, rondar esos 20 kWh cada 100 kilómetros, que es una cifra bastante buena. Sí que es verdad que ahora voy un poco por encima, voy en una media de 22, pero como os digo, va a ser bastante utilizable para el día a día. Incluso creo que también se van a superar con bastantes garantías esos 300 kilómetros de autonomía reales, que me parecen una cifra muy adecuada y que nos permite incluso hacer algún viaje. En cuanto a la recarga del Smart 3, el de acceso ofrece velocidades de hasta 130 kilovatios en corriente continua, mientras que el de la batería de mayor tamaño puede llegar hasta los 150 kilovatios. En este caso se podría recargar al 80% en unos 30 minutos. También queda la opción de la corriente alterna, que la batería pequeña se queda en 7,4 kilovatios, pero que puede llegar a unos interesantes 22 kilovatios en la batería grande, por lo que lo tendríamos cargado en casa en menos de 3 horas. Por último, Smart 3 tiene plataforma SEA de Geely, es una plataforma completamente dedicada a eléctricos y eso hace pues que el chasis también tenga una puesta a punto un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados en Smart. Me gusta sobre todo que tiene un carácter más deportivo respecto a Smart One. En este caso tenemos un mayor ancho de vías, tenemos también neumáticos ligeramente más anchos y en general un centro de gravedad un poquito más bajo, lo que hace que tengamos, como os digo, pues una pisada más fuerte, sobre todo en vías rápidas, y una suspensión que además tiene un talado específico. ¿Qué significa esto? Es un pelín más rígida y, como os digo, aumenta deportividad, mucho más, sobre todo cuando hablamos de este Brabus. Por lo tanto, creo que van por buen camino si quieren sacar algo de deportividad de esa electrificación a la que están dirigidos irremediablemente desde Smart. La verdad es que yo no sé si tú lo llamarás Smart #3, Smart #3, Smart 3, da igual. El caso es que yo creo que la marca en su 25 aniversario ha hecho un producto prácticamente redondo. En primer lugar porque cubre ese espacio de SUV con aires de coupé que tan demandado está en la actualidad. Además, es un coche totalmente eléctrico con un comportamiento dinámico que no tiene tachas, ya lo hemos hablado dentro, y más cuando se trata de la versión Brabus. Por no hablar de otra cosa que me ha gustado mucho, que es su nivel de calidad interior o también de su equipamiento tan completo. Incluso tengo buenas palabras para el precio, porque con 39.400 euros está bastante por debajo de sus rivales más directos. No solemos quejar de las elevadas tarifas de los nuevos eléctricos, sobre todo de estos que lanzan las marcas de corte premium. Sin embargo, el Smart 3 ha sabido encontrar el equilibrio y parte por debajo de los 40.000 euros. De esta forma queda muy alejado de los Volvo EC40 y Mercedes EQA con los que le hemos comparado. De hecho, es más de 10.000 euros más barato que el sueco y casi 17.000 euros más asequible que su primo alemán. Por no hablar de que en coches.com hay ofertas interesantes para este coche, además de su financiación o de la posibilidad de tenerlo en renting. Y ahora sí, llegamos al final de la videoprueba junto al Smart 3. En este caso solamente me queda agradecerte por habernos visto y también, como siempre, pedirte un like si te ha gustado el vídeo o también tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto también suscríbete a nuestro canal, a nosotros nos echa una mano y además a ti saldrás beneficiado porque si activas la campanita te avisaremos cada vez que subamos un nuevo vídeo de coches. Muchas gracias y hasta la próxima.